En los vídeos anteriores examinamos la diferencia entre conceptos como judaísmo, sionismo, antisionismo y antisemitismo. Y vimos también las bases y el contexto en el que se creó el moderno Estado de Israel: guerra, violencia y terrorismo. Vimos que tras una de esas guerras, la de 1967, Israel ocupó territorios de 3 países: Egipto, la península del Sinaí; Siria, los altos del Golán; y Palestina. Pero antes de entrar en el tema de hoy, gracias Paradise Beyond, Señor Pendleton, Jonas Gámez, Enano Trapecista, Manuel Anillo y Expat Spain por vuestros comentarios y visitas. Manuel pregunta por qué el acuerdo de traslado entre el régimen nazi y los judíos sionistas alemanes no se llevó a cabo. Se llevó a cabo, pero no todos los judíos alemanes querían abandonar su país. Muchos habían nacido allí y consideraban Alemania su patria. Eran alemanes, excepto que eran de religión judía, y en algunos casos muchos siglos antes, algunos de sus ancestros habían llegado de otro sitio, pero por lo demás eran alemanes. Volvemos ahora al tema de este vídeo: guerra y ocupación. En gran medida, la guerra de 1967 supuso un antes y un después en la legitimidad del Estado de Israel. Después del Holocausto, y atendiendo al hecho de que el judío era un pueblo sin Estado, el apoyo a la creación de un Estado para el pueblo judío era amplio. Incluso entre la izquierda, hoy más inclinada, por lo general, hacia la causa palestina. Y esto era por la existencia en ese momento de un movimiento sionista de izquierdas. No había tanta diferencia entre los kibbutz, granjas colectivas, y los kolhós soviéticos. Después de esta guerra, la de 1967, las cosas cambiaron, e Israel se reveló como un Estado nacionalista y expansionista. Y en la actualidad el sionismo de izquierdas es prácticamente marginal dentro y fuera de Israel. Durante esta guerra tuvo lugar un incidente del que se habla poco: el ataque israelí contra un buque de guerra estadounidense, el USS Liberty. Israel se excusó aduciendo que fue un triste error, pero Estados Unidos, sus aliados y benefactores, no quedaron tan convencidos, y la polémica continúa hasta la actualidad. Se ha repetido hasta la saciedad que los israelíes tenían que saber que el Liberty era un buque estadounidense y que el ataque fue deliberado. Bueno, examinad el asunto por vuestra cuenta y sacad vuestras propias conclusiones. La guerra de 1967 no fue la última, por supuesto. Fue seguida por la de 1973, que empezó cuando Egipto quiso liberar el Sinaí de la ocupación israelí. Después vino la de 1982, cuando Israel invadió el Líbano, y se quedó de brazos cruzados mientras las falanges cristianas libanesas asesinaban a miles de civiles, libaneses y palestinos. El Líbano también fue invadido por Israel en 2006. Más de 1000 civiles libaneses asesinados frente a 44 civiles israelíes. Durante esta guerra Israel atacó una instalación de la ONU, 4 muertos. Fue durante esta guerra que Aznar vio con buenos ojos que la OTAN ayudase a Israel a destruir el Líbano un poco más. 2 años después, 2008, llegamos a la operación Plomo Fundido, el bombardeo por parte de Israel de la Franja de Gaza, sellada a cal y canto. El ejército israelí utilizó armamento prohibido, como bombas de racimo y fósforo blanco. Y mientras el fósforo blanco llovía sobre Gaza, la población no podía huir porque la franja estaba cerrada por el ejército israelí y el sátrapa egipcio Mubarak, por tierra, mar y aire. Un informe de la ONU elaborado por un jurista de origen judío, Richard Goldstone, acusó a Israel de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, que incluían
el castigo colectivo, el ataque contra civiles y el uso de armas prohibidas. Insisto, miradlo por vuestra cuenta y sacad vuestras propias conclusiones. Ahora, Hamás también cometió crímenes, pero vamos a ver la diferencia porque es muy importante. Hamás no participa en Eurovisión, Israel sí. Hamás no participa en la Eurocopa, Israel sí. Hamás no recibe 10.000 millones de dólares de Estados Unidos en ayuda militar, Israel sí. Hamás no se sienta en la ONU, Israel sí. Hamás es una organización terrorista. Israel es una de las democracias más avanzadas del mundo. En cuanto a las víctimas, otros 1.000 y pico civiles palestinos muertos, todos ellos terroristas, naturalmente. Los que no eran terroristas, por ejemplo, los 400 niños y adolescentes, murieron por culpa de Hamás, habiendo sido utilizados como escudos humanos. Hamás deliberadamente se refugia en edificios de uso civil, como escuelas, hospitales, campamentos de refugiados, etc. Pero este argumento no resiste el análisis de los hechos. En primer lugar, porque la Franja de Gaza es el tercer lugar con mayor densidad de población del mundo, solo por detrás de Singapur y Hong Kong. Por lo tanto, en un lugar en que haya un miliciano palestino, va a haber docenas de civiles a su alrededor, pura matemática. Pero es que además encontramos que en muchos de los casos en que Israel ha quitado hierro a la muerte de civiles, excusándose en la presencia de milicianos palestinos, la realidad era bien distinta. Por ejemplo, el bombardeo de una escuela de la ONU por parte de Israel, supuestamente en respuesta a fuego palestino. Bueno, Israel en primer lugar culpó a Hamás por haber provocado la guerra. Afirmó que desde la escuela se había disparado primero, que ellos solo lanzaron un misil, pero que los milicianos de Hamás habían puesto explosivos en el edificio y eso provocó el derrumbe. La verdad es que no hubo ningún miliciano, según la agencia de la ONU, e Israel utilizó fuerza excesiva. 35 civiles asesinados. ¿No sabía el ejército israelí que no había milicianos? ¿No sabía que no hubo fuego desde la escuela? ¿El Mossad y el ejército israelí son idiotas? Uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo y uno de los ejércitos más sofisticados del mundo, ¿y no saben distinguir de dónde viene el fuego? Bueno, antes de pasar a la siguiente guerra os dejo un último titular del periódico israelí Haaretz. 2 soldados israelíes acusados de utilizar un niño palestino de 9 años como escudo humano. Llegamos a 2014. La guerra comenzó como respuesta al secuestro y asesinato de 3 jóvenes israelíes. En Wikipedia en inglés podéis ver sus fotos. No las de los 400 niños asesinados durante la campaña israelí, pero no nos adelantemos. Los secuestros se produjeron en las colonias ilegales. ¿Recordáis? Colonias ilegales israelíes en Palestina, en Cisjordania. Y el ejército israelí lanza una operación militar de castigo contra toda la Franja de Gaza, lo que en ley internacional se llama castigo colectivo y constituye un crimen de guerra. Vemos además que no es el primero, sino uno más en una larga lista. Y volvemos a lo de antes, Hamás comete crímenes, pero es que está en nuestra lista de organizaciones terroristas. Israel, que está en nuestra lista de democracias, no se comporta mejor que Hamás. No hace falta ser un genio para encontrar ahí a nuestra vieja amiga, la doble vara de medir. Y al concluir, vuelvo al principio. Israel surgió de una ola de crímenes y violencia, y de aquel polvo, este lodo.